Ya. Y hoy comenzamos la clase anterior terminamos la unidad de geografía y terminando esa, como dije antes, no estamos siguiendo el orden específico del libro exactamente, sino un orden que a mí me parece que tiene más sentido, pero hoy comenzamos con la unidad de historia mundial. Hoy vamos a cubrir solamente los capítulos 9 y 10. Tenía planeado cubrir el 11 también, pero los capítulos 9 y 10 terminaron siendo tanto que creo que tendremos tiempo suficiente para esos dos, pero veremos. Ya. El primero que vamos a hablar del capítulo 9 es las primeras civilizaciones humanas. Acá están los términos claves y les recomiendo que lo escriban porque vamos a hablar sobre esas cosas. Y en este capítulo vamos a comenzar a hablar sobre unas cosas que empezamos a hablar sobre ellas en la unidad de geografía, un poco, sobre cómo los humanos sobreviven en diferentes ambientes y cosas así, pero acá va a hablar más en detalle, ¿no? Sobre cómo pasaron estas cosas, cuáles fueron sus efectos, qué causó, y pues veremos. Acá tenemos fotos de varias de estas civilizaciones, de las cuales vamos a hablar. Y ya, bueno, comenzamos. La primera cosa que tenemos que definir es que tiene que quedar claro qué es la civilización. Y es un término muy complejo que se utiliza bastante, pero en general la civilización es un sistema de organización social como más complejo, más elevado de los anteriores. O sea que, como hablamos en la unidad de geografía, originalmente los humanos vivían en bandas de cazadores y recolectores que viajaban por los continentes y vivían en grupos pequeños, no muy grandes y con organización no muy compleja, ¿no? Siempre vivía una tribu de personas y vivían así cazando, recolectando, tal vez más tarde en esa época cosechando algunos cultivos, no muchos, pero algunos. Y en general las comunidades eran pequeñas y no era muy compleja la organización, ¿no? Porque no hacía falta. Si tienes un grupo pequeño de gente, no es muy difícil comunicarse todos, organizar la comida y todo eso, porque son pocos y se pueden hablar uno entre sí muy fácilmente. Pero la civilización es un sistema de organización social más complejo, donde hay muchas más personas y en vez que sea una comunidad pequeña nada más, que todos se conocen, tiene cosas como un gobierno que organiza todas las cosas necesarias para la comunidad, tiene clases sociales, así que ya no todos viven igual, sino hay gente que tiene más poder que otras, lo cual eso no existía antes. Y muy importantemente, se crean ciudades, así que en vez de tener aldeas pequeñas, como pueden ver acá arriba en la derecha, así vivía la gente antes, por la gran mayoría de la historia humana, se crean ciudades, o sea, centros enormes de población, muy diferentes a como la humanidad vivía antes. Y la razón clave, la razón más importante por la formación de las civilizaciones es la abundancia de comida y resultando en especialización. O sea, ¿qué significa eso? Significa que cuando comunidades humanas como estas, que estaban cultivando, cosechando cultivos, pero no mucho, o sea, tenían agricultura, crecían comida, cuando fueron averiguando mejores y mejores formas de cultivar y de cosechar y de crecer la comida que necesitaban para sobrevivir, eventualmente pudieron crecer tanta comida, o sea, era tan
fue tan fácil tener una abundancia de comida que no todas las personas de la comunidad tenían que enfocarse en adquirir comida, ¿no? Antes, cuando vivían en comunidades así, toda la gente todos los días se ocupaba de cosechar o de cazar o de recolectar para que la comunidad tenga todas sus necesidades básicas. Pero mientras las técnicas de agricultura se ponen más complejas, más avanzadas, no todos los miembros de la comunidad se tienen que preocupar sobre eso. Así que hay que decir que en vez de que cada miembro de la comunidad tenga que cosechar, en vez solo 8 de 10 personas tienen que cosechar. Entonces esas 2 personas ahora están libres para hacer otras cosas, como ser carpinteros, que ahora la sociedad tiene mejores herramientas de madera, por ejemplo, de ser constructores, así que ahora la sociedad puede construir casas más grandes, más complejas. Y también, si estás en una situación en la cual no cada miembro de la comunidad está creciendo comida, contribuyendo a adquirir comida, entonces tiene que haber alguien que decide cuántos recursos, cuánta comida merece cada persona. Y por eso aparecen los líderes religiosos y los gobernantes para ser como líderes de la comunidad, que eso es parte de las clases sociales que hablamos en un segundo, que ahora hay gente que tiene más poder, que toma estas decisiones sobre la sociedad. Y acá vemos un pedazo de arte muy antiguo sobre esta organización más compleja de la sociedad. Acá vemos que hay gente que por la gran parte se están diciendo varias cosas, sí, pero todos se están ocupando de que la aldea tenga la comida, todos los recursos que necesita para sobrevivir. Mientras acá hay gente que parece que está tejiendo cosas, acá hay gente que está cuidando animales, y ven que la gente se pone a hacer trabajos mucho más variados, que no todo es solamente sobre crecer más comida o cazar más comida, pero sino hay otras profesiones que la gente ahora puede hacer porque no se tienen que preocupar exclusivamente sobre la comida. ¿Alguna pregunta sobre eso, sobre cómo se forman las civilizaciones? ¿Qué es necesario para que sea posible que se forme la civilización? No, profe. Okay. No, maestro. Okay. Bueno, como dije, lo más importante para que se formen estas cosas es que haya una abundancia de comida, ¿no? Para que la gente así no se tenga que preocupar todo sobre tener suficiente para comer. Y hay cosas geográficas, condiciones geográficas que hacen esto más fácil. Así que, por ejemplo, un clima templado, hemos hablado sobre eso antes, que los humanos prefieren vivir en climas templados, porque si vives en un clima que no es muy extremo, sino más templado, no tienes que gastar tantos recursos en sobrevivir. Por ejemplo, si vives en templado en vez de en un clima, si vives en un clima muy frío, tienes que enfocarte mucho más en protegerte del frío, por ejemplo, y es más difícil cosechar suficiente comida de esa forma. También es mejor para los cultivos vivir en un clima templado. Otra cosa muy importante para esta estructura compleja, para la civilización, para poder crecer grandes cantidades de comida, para que haya abundancia, es fuente accesible de agua potable. Así que, ¿a qué me refiero con eso? Que tiene que haber una fuente de agua que se puede utilizar para regar cosechas que, que se puede depender de esa. No puede ser como lluvias esparsas que tal vez o tal vez no van a venir. Tienen que ser algo que siempre va a estar ahí y así que se puede utilizar constantemente para darle agua a los cultivos. Así que, por ejemplo, acá tenemos un dibujo muy bueno sobre, miren acá que hay un río y que están utilizando ese río para asegurarse que todas las cosechas tengan suficiente agua.
Y esa es la forma más común. Si vemos, vamos a ver un poco más sobre ejemplos, pero si vemos dónde estas primeras civilizaciones crecieron, casi siempre, hay algunos casos en que no, pero casi siempre son donde hay grandes ríos que se pueden utilizar para cosechar grandes cantidades de cultivos, grandes cantidades de comida. Así que, por ejemplo, acá vemos, este de acá es el Egipto antiguo, y acá ven que hay este río que va por el medio de lo medio marrón, lo verde, donde vivía la gente. La gente vive alrededor de este río, que es el río Nilo, que era un río muy grande, que lo hacía muy fácil a crecer cultivos y hacer agricultura. Y es lo mismo en muchos de estos otros sitios. Vamos a hablar sobre otros ejemplos. Hay algunos ejemplos en los cuales civilizaciones no crecen, donde hay un río enorme, pero sino donde hay más que todo muchos ríos pequeños, pero igual es una fuente de agua que es muy accesible y es muy constante. Por ejemplo, acá en Centroamérica, en esta área de acá donde vivían los olmecas, no hay un gran río nada más donde todos dependen, sino hay muchos más ríos pequeños que se forman por lluvias frecuentes y predecibles que hay en esa región. Lo mismo acá en esta región de Sudamérica, donde estaba la civilización de Caral. No hay un gran río ahí, pero igual hay una fuente de agua accesible y dependible, y eso es, yo diría, la cosa más importante para que exista la civilización, porque sin eso no puedes cosechar grandes cantidades de comida, y sin eso no hay abundancia y no puede haber explicación, no puede haber ciudades, y no existe la civilización sin esas cosas. Y también siempre, si tienen una pregunta, si algo no les queda claro, por favor, me paran, me pueden poner una pregunta en el chat o pueden prender su micrófono nada más y hacer una pregunta. Ya, el primer ejemplo de donde comenzó, donde se desarrolló este fenómeno de la civilización, de las ciudades, y también el que se considera el más importante porque es el primero, es en esta región de Asia que se llama el creciente fértil, que lo podemos ver mejor acá. Así que acá está el mundo entero y el creciente fértil es esta parte de acá, que es todo esto acá en verde. Y también se le dice, así que toda la área de verde es el creciente fértil, ¿no? Y se le dice así porque hace así una forma medio decrecente y la tierra ahí es muy buena para crecer cultivos. Y otra palabra que va muy frecuentemente con la creciente fértil es Mesopotamia. Y Mesopotamia es específicamente esta área de acá. ¿Qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa la tierra entre los dos ríos. Y acá vemos los dos ríos que se refieren en ese nombre, el río Tigris y el río Eufrates. Ese es el Eufrates, ese es el Tigris. Así que esta área de acá se llama Mesopotamia y ahí es donde comenzaron a existir las primeras ciudades y las primeras civilizaciones en el planeta Tierra. Comenzaron ah, más o menos hace 3.500 años antes de la época común, antes de Cristo, y más o menos a esa época también comenzó la edad de bronce. Así que, ¿qué significa eso? Eso significa que alrededor del año 3000 antes de Cristo, los humanos descubrieron cómo utilizar un, este, este metal que es una combinación del cobre y del estaño, que los ayudó a crear herramientas que eran mucho más útiles que las anteriores. Anteriormente, la gente tenía que utilizar exclusivamente herramientas de piedra, ¿no? Pero ahora con esas herramientas de bronce
era mucho más fácil trabajar, podían plantar más y eso también ayudó a que crezcan estas ciudades y estas civilizaciones en esta área del planeta Tierra. Acá tenemos unas fotos de esto, acá tenemos herramientas de piedra y acá tenemos herramientas de bronce. También con el bronce se pudo hacer cosas como espadas y armadura, que no se podía hacer antes con los materiales de piedra nada más. Así que vemos que no solamente ayudó para que los humanos y las civilizaciones tengan mejores herramientas, pero sino también mejores armas, que también se utilizaron en esta época para luchar diferentes guerras entre estas civilizaciones que se desarrollaron en esta época. Ya, y como decía antes, la Mesopotamia fue el sitio donde la civilización primero se desarrolló y por eso hay muchas invenciones que vienen de Mesopotamia que se consideran como invenciones claves a la civilización. Cosas como la lengua escrita. Acá tenemos unas fotos del primer sistema de lengua escrita que ha existido en la Tierra, que ellos no utilizaban papel y no utilizaban tinta ni nada así, lo que tenían eran estas tabletas de arcilla y la forma en la cual escribían que tenían unos palitos así y hacían estas marcas en la arcilla. Y después de hacerle las marcas, las horneaban en la arcilla y ahí tenían un documento. Y todos sus documentos estaban escritos así en tablas de arcilla o en piedras como ven acá. Y el origen de este sistema de escribir fue después de que ya se desarrollaron esas ciudades de las cuales estamos hablando. Y había tanta gente, no sé, produciendo diferentes cosas, trayendo trigo, animales, telas, herramientas a las ciudades, necesitaban una forma de organizar todo, ¿no? No se podían acordar de todo, así que inventaron este sistema que originalmente era solamente para representar números y cosas. Así que en esta tableta diría cosas como, no sé, esta persona trajo 10 vacas al mercado. Pues esta persona compró, o sea, cosas así que eran para organización, pero mientras más se fue utilizando, el sistema de escritura se volvió más y más complejo hasta que se volvió como un sistema de escritura como el que tenemos hoy en día, que podemos comunicar cualquier cosa que querramos por la escritura. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Cuando estamos hablando de la Mesopotamia, ¿estamos hablando de qué parte del mundo? No me ubico muy bien. Claro, así que este es el mar Mediterráneo, acá está Mesopotamia, y acá tenemos un mapa del mundo. Eso es entre... ¿Puedes ver dónde estoy apuntando? No, es que lo estoy viendo en mi teléfono. Ok. Acá en África, ¿ves a África? Ok. Al noreste de eso, Es en África. al Es noreste entre de África. África y... ¿Qué es ¿Cómo? lo otro? África y Asia, no. Sí, Europa. está entre África y Asia. ¿Ves acá? Acá arriba dice Mesopotamia. Es como un territorio marcado azul, donde está más como enfocado, que te enseña dónde está. Sí, profe, lo que pasa es que, mire, yo no hablo mucho inglés, que digamos, y las ilustraciones que usted está usando están en inglés, por eso no, a veces me confundo. Ujú. Entonces sí estaba viendo, pero estamos hablando de la de Oxus, por decir que es Oxus. Oxus es otra civilización. Así que todas estas que están acá son civilizaciones que son de las primeras civilizaciones que existieron. Así que Pero, Oxus es una que existía acá en el centro de Asia. ok, entonces no son los estados donde se hicieron, sino son diferentes,
civilizaciones que se generaron dentro de esos países, ¿cierto? Sí, sí. Y Yo estaba pensando que Indus Valley es como, por decir, el estado de New Jersey o el estado de Pensilvania. Estaba ajá, pensando eso. Pero entonces no, esas son civilizaciones. Entonces, eso es Mesopotamia es una civilización. Oxus es otra civilización. Shanghai, Shanghai Distance Dynasty es otra civilización, ¿cierto? ujú, sí, sí que todas estas son civilizaciones y típicamente también no son como un gobierno cuando existen, son varias ciudades que existen en el mismo lugar, pero que no, no cooperan siempre, que son como diferentes países enanitos que existen justo uno al costado del otro. Maestro, tengo una pregunta. ¿Este qué continente es? Exacto. ¿A dónde están? Estamos en Mesopotamia estamos en Asia. ¿El continente asiático? Sí, es que Ok. acá, déjame ver, acá está Asia, acá justo en este rincón al sur oeste de Asia, ahí está Mesopotamia. Am, Ahí pueden ver la península de Arabia, que es como medio rectangular al suroeste. Justo encima de eso queda Mesopotamia. Ok. Profe, sáqueme de una duda. Es Mesopotamia, está Mesopotamia antigua también, ¿cierto? Entonces Mesopotamia antigua se confunde mucho con la de México, porque yo me estaba confundiendo porque ahí estamos viendo como también como se dice ahora, el estrecho de Bering, donde fue donde se pasaron para Asia, ¿cierto? O ese es Sí, eso fue al noreste de Asia. al norte, ¿cierto? Fue entre Oxus y la Shanghai Destiny, ¿right? ¿O estoy mal? Sí, como más al norte del Shang Dynasty, ahí fue donde cruzaron a las Américas los primeros Entonces, humanos. ¿dónde fue que se hizo el estrecho de Bering? Eso es entre Asia y Norteamérica, donde Sí, pasaron para acá. este mapa de acá no es muy bueno para mostrar, a ver si puedo... A ver, acá debería tener otro. Am, Ahí está. Creo que en la última clase lo cubrimos y ya debería tener un mapa que lo enseñe mejor. Am, un segundo. Ya, así que Ok. acá tenemos a Asia, acá queda el estrecho de Bering, ¿no? Virginia, ok. Y la... Y Lo de la inmigración humana hacia México. sí, sí, Mm, pasó por ahí. Ah, Entonces, sí, básicamente Europa estaba 100% más clasificada para ser más modernizada. Entonces se cambiaron nuevamente por los suelos que empezaron a hacer para el norte, donde empezaron a hacer otras civilizaciones. ¿Puede repetir su pregunta? Y sí, ve que cuando se hace el estrecho de Bering es porque estaba súper frío, entonces pasaron por allí, no sé realmente qué civilización, entonces fueron de las primeras civilizaciones que entraron al norte de México por los Estados Unidos, por arriba. Cuando los humanos cruzaron por el estrecho de Bering, eso fue mucho antes de la De las primeras. civilización. Así que acá vemos que eso pasó en los años 38.000, 14.000 antes de Cristo, pero las civilizaciones humanas empezaron a existir como más o menos alrededor del año 3000. En algunos lados más temprano, en algunos lados más después, pero en general alrededor del año 3000 antes de Cristo. Así que esto pasó mucho antes. Eso era cuando la gente todavía vivía exclusivamente en comunidades, déjame ver, como estas, que,
que no vivían en comunidades complejas, sino vivían así, como acá arriba a la derecha, en aldeas. Así vivía la gente cuando cruzó el estrecho de Bering. Pero cuando ya llegó a México, a Sudamérica, a todas las Américas, siguieron viviendo ahí, aprendieron cómo cultivar mejor los diferentes cultivos, cómo cosechar mejor, y ahí se empezó a crecer la civilización. Ok. Entre usted y yo creo que entre lo que está escrito, las civilizaciones primero empezaron en Asia, en África y en Asia, ¿cierto? Para ese entonces, Sudamérica todavía no existía realmente así como que tuviéramos mucho pensar de que, sino ya hasta después de quién fue realmente, quién tenía más civilización. Estoy como intrigada con eso, porque muchos hablamos de África y Asia, de todo que ahí empezó, pero en Sudamérica también se está hablando de los olmecas, y también de ahí de los olmecas salieron más civilizaciones. O sea, ellos también tenían más civilizaciones, pero eso casi nunca lo dice. No, sí es cierto. Típicamente se habla de Mesopotamia porque es el primer ejemplo y también porque es un ejemplo muy cercano a Europa Occidental. O sea, como dijimos que esto comenzó en Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C., acá en Caral, si no me equivoco, también comenzó la civilización más o menos en los años 3000 antes de Cristo. Y también acá con los olmecas. Creo que los olmecas pasaron un poco después, pero no mucho después. Pero sí, o sea, en cada parte del mundo, aunque no se hable sobre cada parte del mundo en la historia, han existido civilizaciones tempranas. Y también en el siguiente capítulo vamos a ver lo que se consideran civilizaciones clásicas, que típicamente se habla solamente sobre civilizaciones que están en Europa o en el Medio Oriente, pero que hay civilizaciones así en todas partes del mundo. Pero Ok, hablaremos sobre eso en unos ok, minutos. gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo ya no tengo más preguntas. ¿Les quedó claro a todas dónde queda Mesopotamia? Ujú. Ok. Otras cosas, innovaciones importantes de Mesopotamia que se consideran no necesariamente requerimientos para la civilización, pero que son como cosas típicas de civilización y de organización compleja como la que estamos hablando. La rueda. Han existido civilizaciones que no tienen la rueda, pero la mayoría de las civilizaciones la tienen porque hace el transporte de diferentes cosas mucho más fácil, de lo cual ayuda mejor a organizar todos estos diferentes recursos que es necesario para una sociedad tan compleja como una civilización. Como decía hace un minuto, que el sistema de escritura comenzó así solamente para organizar cosas económicas, pero mientras se fue desarrollando más, se empezaron a escribir historias. Y también la primera épica literaria, el primer cuento literario se escribió en Mesopotamia, que tenemos escrito hasta ahora. Y también una cosa que se habla bastante sobre Mesopotamia es el código de Hammurabi. Ahora, eso pasó más tarde en la historia de Mesopotamia, más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Y para entender esto tenemos que entender un poco más cómo se desarrolló la civilización. Así que como estaba diciendo hace un minuto, al origen de la civilización, siempre, donde sea que se haya desarrollado, siempre crecen originalmente, o sea, ciudades, pueblos así como ven acá, como Jericho, como este de acá, crecen ciudades que son gobernadas típicamente por un rey o por líderes religiosos que solamente controlan esa ciudad y tal vez las tierras justo alrededor de esa ciudad. Esa organización se llama... ¿Sí? No, ¿cómo es? ¿Una pregunta? No, profe. Ok.
esa organización de gobierno se llama ciudad-estados, porque es una ciudad que funciona como un estado, como un gobierno solito. Pero mientras más se fue desarrollando la civilización en estas diferentes regiones, lo que empezó a pasar es que en vez de que solamente las diferentes ciudades se gobernaban independientemente, se formaron imperios. Ahora una ciudad gobernaba mucha tierra, varias ciudades, y tenía mucho más poder. Con este desarrollo es en el cual hablamos sobre el imperio babilónico, que fue uno de los imperios grandes de Mesopotamia. También del imperio babilónico viene la práctica del número 60 para medir tiempo. Así que es algo que vemos hasta hoy en día, que, o sea, hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Así que es muy interesante que viene de una práctica, que eso es de una práctica muy, muy antigua. Pero también en este imperio babilónico, como era tan grande, era muy difícil de gobernar, ¿no? Que una persona lo haga nada más. Así que lo que hizo el emperador de Babilonia, se llamaba el imperio, el emperador se llamaba Hammurabi, para que sea más fácil gobernar con orden su imperio, creó el Código de Hammurabi, lo cual fue el primer, el primer código de leyes estándares que tenemos escrito. Así que, por ejemplo, en vez de que cada ciudad haga sus propias leyes como quiera, el emperador dijo que todas las ciudades del imperio babilónico tienen que seguir estas reglas. Y eso es otra cosa que se ve como una parte importante de la civilización. Profe, cuando hablamos de la primera épica literaria, El regreso de Inanna, ¿qué es eso? ¿El libro que usted está mencionando o...? Sí, es como un cuento, es como un cuento antiguo sobre mitos y dioses y héroes de esta tierra de Mesopotamia. Pero es así, es como la historia de Hércules o algo así. Okay. Sí, para ponerlo aquí porque me gusta, por decir Inanna, no entendía bien qué era, entonces para ponerlo ahí en mi... ¿Alguna otra pregunta? No. Okay. La siguiente civilización de la cual vamos a hablar es sobre Egipto. Yo creo que esta es una de las civilizaciones más famosas de las civilizaciones antiguas. Y como Mesopotamia, vemos acá que Egipto tenía un sistema diferente de escritura que... Perdón, maestro, disculpe que lo interrumpa. Me quedé en el código de Hammurabi. ¿Qué es el código de Hammurabi? es un código de leyes. Oh, Sí. Así que tiene, o sea, por ejemplo, leyes y cómo se castigan cuando uno rompe las leyes. O sea, que tiene los castigos por robarse tal cantidad de comida. No sé qué tiene que hacer, cosas así. Pero Hammurabi... Ok, perdón, maestro. Hammurabi era uno de el mayor líder, ¿cierto? Sí, era un emperador, era el emperador del imperio babilónico. Emperador, Uh-huh. emperador del... ¿Cómo dijo? Imperio babilónico, está acá escrito. Imperio babilónico. El regreso al Imperio babilónico. Ok. Sí, con razón. Ok. Entonces Hammurabi fue era su emperador y él fue el que también puso como nombre a las leyes su nombre. Sí, sí, así que se le dice el código de Hammurabi porque él fue el que lo creó. Ok, usó su nombre. Básicamente usó su nombre como ley. Ok. Sí, Gracias. Ya. Ya, perdón, maestro.
No, no se preocupen, todo bien. Está muy bien que hagan preguntas. Ya, ¿alguna otra pregunta sobre Mesopotamia? No, yo ya. Ok. Después vamos a hablar sobre Egipto, que acá vemos que acá tenemos un mapa de donde originó. También vemos que estuvo centrado la civilización de Egipto alrededor de un río, el río Nilo. Y que también Egipto es notable y es famoso por sus enormes monumentos, no solamente porque son impresionantes y son unas maravillas, pero también porque representan grandes hazañas de esta civilización, ¿no? No solamente porque pudieron construir estas cosas tan grandes, pero si no se puede imaginar qué tan complicado hubiera sido construir estos monumentos enormes en esa época que no tenían formas de comunicarse rápidamente, o sea, de poder organizar todos estos trabajadores, todos estos materiales para poder hacer estos monumentos enormes. Es una muy gran hazaña. Acá también vemos que acá arriba que los egipcios tenían un sistema de escritura, pero era diferente que el de Mesopotamia, que este era basado más como en dibujos. Ya. Y la otra civilización antigua de la cual vamos a hablar en detalle es la civilización del Valle del Indo, que acá vemos donde está, acá hay un mapa, queda al noroeste de India, en el país donde ahora queda el país de Pakistán. Y es una civilización muy misteriosa, los historiadores no saben mucho sobre esta civilización. ¿Por qué? Porque su sistema de escritura nadie lo ha descifrado hasta ahora. Así que nadie sabe qué decían sus documentos. Así que como Mesopotamia y Egipto antiguo, sabemos qué decían sus documentos, así que podemos aprender mucho más sobre esas civilizaciones. Pero la del Valle del Indo, sabemos tampoco que ni siquiera tiene nombre, entonces le decimos de dónde es. Pero es claro de lo que se ha descubierto que era una civilización muy compleja y muy avanzada. Es muy interesante porque tiene acá abajo a la derecha se ve una recreación de una de sus ciudades más grandes, Mohenjo-Daro, que es notable porque tiene planeación muy calculada de la ciudad, ¿no? Así que vemos acá que hay como un templo en el centro y que alrededor de eso las calles van más o menos como una estructura de cuadrados, lo cual es algo que ves en ciudades modernas ahora como en Nueva York, que hay cuadras y cosas así porque hace más fácil la administración y la organización de la ciudad. Es una cosa que la gente en esta parte del mundo lo estaba haciendo hace miles y miles de años. También tenía sistemas de drenaje muy avanzados para su época, así que casi todo hogar tenía acceso a un sistema de drenaje y eso hacía mucho más fácil que todas las cosas se mantengan limpias y que no había tanta enfermedad en esa civilización por eso. Así que tenía muchos aspectos muy interesantes que pero precisamente no sabemos mucho sobre esta civilización porque no entendemos su sistema de escritura. Que acá tenemos unos ejemplos acá abajo a la izquierda. Esos son los símbolos que utilizaban para escribir. Maestro, buenos días. ¿Sí nos puedes explicar un poquito más sobre el Egipto? Porque anteriormente también en Egipto había esclavitud, ¿no? ¿Sí nos puedes hablar un poco de eso? Sí, claro, es esto. Es cierto, parte de estos monumentos fueron construidos por esclavos y en el egipcio antiguo hubo esclavitud. En casi todas las civilizaciones antiguas había esclavitud. Pero fue una esclavitud muy diferente a la que hablamos la clase pasada sobre la esclavitud que existió
en Norteamérica y en Sudamérica en los años 1700, 1800, cuando secuestraron a los africanos y los llevaron a las Américas. La esclavitud de la antigüedad era muy diferente. No es decir que era bonita, no era nada lindo ser un esclavo, pero no era tan brutal, ¿no? En las Américas hacían trabajar a los esclavos tan duro hasta que murieran, ¿no? Así típicamente no era una cosa en la esclavitud antigua. También en la esclavitud antigua, la esclavitud no tenía nada que ver con raza. Jamás, nunca había un elemento de racismo ni nada así. Los esclavos que se capturaban eran así porque los capturaban en la guerra. Así que hay que decir que Egipto viene acá a Siria y le gana a Siria en la guerra, captura una cantidad de gente y esa gente ahora son esclavos egipcios. Y no es una vida de lujo que viven, no es muy fácil, pero, o sea, tampoco es tan dura como la esclavitud que vimos en las Américas. Profe, yo tengo entendido que en Egipto también, por ejemplo, como usted lo mencionó, que allá de lo que habíamos hablado anteriormente, también en Egipto los esclavos trabajaban hasta morir y ¿cómo se llama? Por ejemplo, ellos fueron los que se usaban para construir esos monumentos que usted dice. Y igual, ¿cómo se llama? Eran esclavos hasta que se morían. Entonces, no veo mucho cuál es la diferencia de un lado a otro. Igual se limitaba mucho de la comida, o sea que se privaban de su libertad y todo eso, entonces casi viene siendo lo mismo, y pienso yo. Sí. Los esclavos, los que estaban en Egipto, no eran, bueno, tengo entendido que son parte de Israel, son los esclavos que estaban ahí en Egipto. Sí, así que creo que esas historias de las cuales están hablando vienen de la Biblia, ¿no? Porque hay un capítulo en la Biblia en la cual los israelitas fueron a Egipto y eventualmente los convirtieron en esclavos. Y una cosa importante de recordarse es que es cierto que los egipcios tomaron a israelitas como esclavos, como vimos acá que Egipto conquistó a Israel. Y para nada era una existencia bonita, como dije, ¿no? No era nada lindo, no, frecuentemente sufrían bastante, los golpeaban, a veces no le dan suficiente de comer, pero hay una diferencia en la cual, aunque lo malo que hubiera sido ser un esclavo en el Egipto antiguo, ser un esclavo en el Caribe, en los años 1800, 1700, hubiera sido peor. Porque, no sé, por varias razones, pero otra cosa también es que la Biblia es un documento escrito por los israelitas, ¿no? Después de que se escaparon de Egipto, y no es un documento histórico. Estudiando documentos históricos, los historiadores han encontrado que, por ejemplo, las pirámides, una de las cosas que se entiende de la Biblia y de lo que dicen los israelitas es que los israelitas fueron utilizados como esclavos para construir las pirámides. Eso no es cierto. Las pirámides fueron construidas por trabajadores que fueron pagados y no eran esclavos. Así que, no sé, es complicado el asunto, ¿no? Porque hay algunos grupos de gente que dicen una cosa, otro grupo de gente que dicen otra cosa, pero en general no diría que era fácil ni bueno ser un esclavo en el Egipto antiguo, para nada, pero sí, ¿no? No sé si aclaró sus preguntas eso. El caso es que sería más difícil de entender porque estamos combinando temas entre religioso
y la historia que nos está dando, ¿cierto? Porque usted está hablando de pirámides antiguas donde eran Egiptos, eran nuevas civilizaciones naciendo nuevas civilizaciones. Y ya cuando hablamos de yo creo que sería de un Egipto ya más nuevo, es cuando hablamos de sus dioses, que fue cuando los israelitas fueron sus esclavos y así los hacían hacer las cosas más, ¿cómo se diría? Más crueles. O sea, trabajar excesivamente, ¿cierto? Creo que entendí lo que dijiste. Se cortó un poquito el audio, pero creo que ese es un buen punto con que había variación, ¿no? Que las cosas no eran siempre lo mismo para los egipcios, para los esclavos egipcios, no importa cuándo sea, que cambiaban las cosas, ¿no? Tal vez había algunas situaciones, algunas épocas en las cuales trataban a sus esclavos peor que en otras. Pero, no sé, en general es, cuando estamos hablando sobre... Yo tomé una clase sobre Israel antiguo en la universidad y lo que me dijo mi profesor de mantener, de entender sobre la Biblia, es que es un documento que los israelitas escribieron sobre su identidad y su origen, ¿no? No es un documento histórico. Así que no creo que ni ellos pensaban que se debería tomar literalmente todo lo que se decía lo que escribieron ahí, sino que era más como una cosa para mantener la tradición, para mantener su imagen que ellos tenían de sí mismos. Pero sí, o sea, sin duda había situaciones en las cuales trataban a los esclavos terriblemente, que era una existencia muy mala, parecida a lo que diría en la Biblia. Entonces, la forma de entender esto es para no confundirse, es la forma de, ¿cómo se llama? De mantenerlo separado, o sea, de no mezclar lo religioso con lo histórico para entenderlo mejor, ¿se puede decir? Sí, yo diría sí, que sí, precisamente, que no mezclarlo demasiado, ¿no? No, está bien. No, está bien, pero puedes seguir. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre las civilizaciones antiguas? Este es el fin del capítulo. Oh, ¿me permite tantito ahí, maestro? Claro. Profe, ¿cómo puede ser que si era una civilización que ya tenía sistema de drenaje, cómo puede ser que no podemos o no puede ser tan descifrada su escritura? ¿Fue encontrada? ¿Quién la encontró? Fue encontrada siglos después por arqueólogos. Y es difícil averiguar qué decía por varias razones. Parcialmente porque, por ejemplo, el idioma de esta región, de esta parte del mundo, cambió totalmente unos siglos después. Vamos a hablar sobre eso en unos minutos, sobre qué pasó. Pero vino otro grupo de gente que migró y cambió el tipo de idioma que se hablaba, cómo se escribía. Así que, por ejemplo, con los otros idiomas que estamos hablando, hay idiomas modernos que se parecen bastante a esos idiomas. Y también tenemos documentos históricos sobre, o sea, por ejemplo, para la escritura egipcia. Entendemos la escritura egipcia porque tenemos documentos que, por ejemplo, antiguos, que en un lado está escrito en griego antiguo, en otro lado está escrito en egipcio antiguo. Y el griego antiguo lo podemos entender, así que con ese documento podemos averiguar qué dice el egipcio.
pero no existe nada así para la civilización del Valle del Indo, porque era una civilización más, Más escondida, se más podría isolada. decir. ¿Perdón? Sí. Más escondida. Sí, estaba más lejos de cualquier otro, no vivía tan cerca de otras civilizaciones. ¿No habrá quedado por ahí un viejito que les explicara bien qué era? ¿Perdón? No, imagino. No, olvídalo, perdón. No escuché la pregunta. No, ve que entre las civilizaciones siempre queda como que una persona mayor que es la que se queda con las cosas escritas por su civilización, entonces no habrá quedado alguien por ahí guardando su lengua antigua antes de que fueran conquistados por esta nueva civilización que llegó ahí con ellos. Parece que no. O sea, esta nueva civilización, vamos a hablar sobre esto en unos minutos, vino a esta área en el año 1500 antes de Cristo, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Y no es tanto que desapareció este idioma, pero sino que se mezcló con el nuevo que vino. Así que por eso y por muchas otras razones, ha sido imposible hasta ahora averiguar qué dice. No es que no sabemos absolutamente nada de lo que dice, creo que historiadores y arqueólogos han podido averiguar algunas letras, algunas palabras, algunas oraciones, pero no tienen suficiente para entender el idioma entero. Okay. Gracias, profe. Ya. El siguiente capítulo acabamos de ver sobre las civilizaciones antiguas, las primeras civilizaciones, y ahora vamos a ver sobre las civilizaciones clásicas, lo cual es un desarrollo en la historia. Las civilizaciones clásicas se diferencian, vamos a ver, de las civilizaciones, las primeras civilizaciones, porque son más grandes, son más complejas, típicamente tienen organización política más como imperios y cosas así, y también tienen un muy gran legado para el futuro, por eso se le llaman las clásicas, porque influyen mucho de la cultura de sus regiones del futuro. Me voy a dar un minuto para escribir todos estos términos claves, que hay muchos acá. Y como mencionó uno de ustedes al comienzo de la clase, perdón, ya me olvidé quién fue, pero con las civilizaciones clásicas como las civilizaciones antiguas, típicamente se habla sobre las civilizaciones que existían acá en Europa o en partes de Asia. Pero eso no es decir que son las únicas civilizaciones que existieran. O sea, yo acá en la presentación he puesto las civilizaciones que estaban en el libro, porque esas son las que me parecen que van a aparecer más en el examen. Pero civilizaciones clásicas de ese estilo han existido en cada rincón del planeta Tierra. O sea, acá vemos muchos más en este mapa, pero hasta este mapa no enseña todas las civilizaciones que han existido. Pero quiero regresar a esto un poco después, si nos da tiempo. Comenzamos esta discusión sobre civilizaciones clásicas con China. China es parte de la Tierra muy interesante porque no es donde primero existió la civilización, pero en China ha existido, o sea, hablamos antes como sobre el Imperio Babilonio, que antes había todas estas ciudades diferentes, desconectadas, pero eventualmente todas fueron unidas por un imperio. En China, casi continuamente, por miles y miles de años, siempre ha habido un estado que ha unido todas estas diferentes culturas y ciudades.
Acá dice más o menos desde, por lo menos comenzando el año 1000 antes de Cristo, casi siempre ha habido un estado en China, o sea, grande como un imperio. Y todos estos imperios, estas diferentes dinastías, como se les dicen, vamos a hablar por qué en un segundo, tienen algunas características culturales que son muy importantes para entender. Uno es el domesticación del gusano de seda. Así que la seda es un material, como sabemos, muy fino de tela y viene de un gusano. Y ese gusano se domesticó por primera vez en China y la seda siempre ha sido un producto económico muy importante de la China, históricamente, que siempre ha hecho mucho comercio con la seda, también con la cerámica y el jade. También el uso de palillos chinos es una forma cultural de comer que ha existido por siglos y por siglos en China. También China tuvo el desarrollo de un sistema de escritura muy interesante que ha existido por casi toda su historia, creo que comenzando en los años como 2000 antes de Cristo. Acá tenemos como un dibujo de cómo fue cambiando y desarrollando el sistema de escritura, ¿no? Originalmente fue muy parecido al sistema egipcio, que como utilizaban como dibujitos para representar las cosas. Acá el tree, el árbol, es un dibujito de un árbol, lo mismo con el sol, la luna, las montañas, y vemos como a través del tiempo van cambiando, se ponen más y más simples, y el chino actual se desarrolla. También una cosa muy interesante sobre China, que durante toda su historia ha tenido este sistema de organización política llamado el mandato del cielo, lo cual es un tipo de filosofía política que los líderes de las dinastías utilizaban para justificar su derecho de ser líderes, ¿no? de tener poder. Y la forma en la cual funciona es que la filosofía es esta, que el cielo, que un poder divino, supernatural, le da poder al emperador de ser gobernante de China, ¿no? Que el emperador tiene un poder divino de ser gobernante de China. Pero ese poder no es absoluto. El emperador tiene ese poder siempre y cuando gobierne bien a China, que cuide bien a la gente, que cuide bien a la tierra, que no sea corrupto, ¿no? Y el mandato del cielo dice básicamente que ese emperador o esa dinastía, esa familia de emperadores puede perder el mandato del cielo, ese derecho a ser emperador, si empieza a gobernar mal, si se pone corrupto, si no cuida muy bien a la gente de China. La gente de China tiene el derecho de hacer una rebeldía y votar al emperador y poner uno nuevo que los cuidará de verdad. Así que ese es un sistema de filosofía política muy curioso porque ha existido y ha permanecido por siglos y por siglos. Y así que por eso tenemos muchas de las famosas dinastías chinas. Así que no siempre ha sido el mismo gobierno gobernando China, ha sido diferentes dinastías, pero van cambiando según que también van gobernando. ¿Entienden a lo que me refiero cuando digo dinastía, no? Sí, los tiempos que estuvieron gobernando. Sí, muy bien. Así que acá tenemos un mapa de una de las dinastías más famosas chinas, que es la dinastía Qin, que de esa dinastía saca su nombre China, ¿no? Y que esa fue la dinastía que construyó la Gran Muralla de China, así que es una dinastía muy famosa. Y es una de las varias, creo que ha habido como 9 grandes dinastías chinas en su historia, porque ha sido una cosa que ha existido
por siglos y siglos y siglos. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, profe. No. Ok. Muy bien. Ya. Otra cosa importante sobre la civilización clásica china es que este filósofo llamado Confucio, Confucio. ujú, que tuvo una influencia tremenda en la cultura de China, en el gobierno de China, la política y la filosofía de China, que el libro menciona que es comparable con el efecto que Jesús tuvo en el mundo occidente. ¿Ya? Y la filosofía de Confucio era básicamente que él vivía durante esta época de China en que no había una dinastía que se había destruido porque había gobernado mal, había una gran rebelión y había mucho caos en China, y durante todo esto, Confucio se puso a pensar sobre qué le da la orden a la sociedad, cómo tener una buena sociedad. Lo que él dijo, la filosofía, es que cada persona en la sociedad tiene su responsabilidad de cómo actuar, cómo tratar a las otras personas, y si cada persona trata a las otras personas según sus deberes, entonces eso hace que la sociedad funcione con armonía, con fluidez y que no caiga en caos. Así que, por ejemplo, parte de la filosofía es que, por ejemplo, que los hijos siempre tienen que obedecerle a los padres. Eso es una parte de los deberes que dice Confucio que son importantes para la armonía de la sociedad. Y hay muchas cosas así, y así va la filosofía, y es tan, o sea, importante que hasta poco el libro de Confucio, donde escribe todo esto, o sea, es universal, y era universal en China, o sea, cada casi hogar tenía una copia del libro, como la Biblia hoy en día en países cristianos. Y otra parte muy importante de la civilización clásica de China es la dinastía Han. Esta es una de estas dinastías de las cuales he estado hablando, y históricamente es la dinastía más importante de todas en la historia de China, ¿no? Es como si pensamos como en el mundo occidente, qué tan importante es la civilización de Roma o algo así. La dinastía Han es como la Roma de China. Es como culturalmente, históricamente, la más importante de todas. Acá tenemos muchos de las hazañas de la dinastía Han, que inventaron el papel, tienen un código universal de leyes como el código de Hammurabi que hablamos. Tenían una burocracia basada en mérito. Así que, ¿qué significaba esto? Así que en muchas de las civilizaciones, los gobernantes se escogían porque venían de familias ricas, de familias poderosas, de familias nobles. Así que mi papá era un gobernador de esta ciudad, así que yo también voy a ser el gobernador de la ciudad. Y así funcionaba. En China no era así. Y esto era parte del secreto por el cual pudieran tener estos imperios tan grandes por tanto tiempo, que se decidía quién tenía puestos en el gobierno basado en un examen que se llamaba el examen civil. Así que básicamente, si querías ser un gobernante, parte del gobierno, si querías tener poder, tenías que tomar este examen para probar que verdaderamente eras capaz, ¿no? No solamente tenías el derecho porque tu familia era poderosa, tenías que probar que eras capaz. Así que esto es un sistema que se inventó en la dinastía Han, pero después se utilizó por el resto de la historia en China. La dinastía Han existió entre los años 200 antes de Cristo y 200 después de Cristo, ¿no? Así que hay muchos siglos después de eso que se continuó a utilizar este sistema, porque claramente funcionaba muy bien para tener un gobierno efectivo. Y otra cosa que se estableció en la dinastía Han es la ruta de la seda, que es como una ruta de comercio muy famosa. Y acá tenemos una foto de eso en el siguiente
que conectaba a China, al resto del mundo, a Europa, al Medio Oriente y a África, a China. Y es como era una ruta muy, muy larga de intercambio, de comercio, y es importante porque una cantidad inmensa de no solamente productos, pero también de ideas, religiones y muchas cosas fueron transmitidas a través de esta ruta, ¿no? Que comenzó con la dinastía Han, pero continuó por siglos y siglos y siglos. Creo que Sonte paró de ser muy utilizada la ruta de la seda en el siglo XVIII, XVII, recién. Es decir, como más de 1000 años que fue una ruta de intercambio muy importante. ¿Una pregunta? ¿O no? Sí, nada más regrésame a la dinastía Han. Tenían que tomar el examen, ¿cómo le dijo? Examen de... Examen de servicio civil, se llamaba. No, porque era un examen que necesitabas tomarlo para ser un gobernante, un burócrata en el gobierno, y se supone que estás haciendo eso porque quieres hacerle un servicio al imperio, un servicio a tu país. Y por eso también querían asegurarse que eran personas de buena calidad y de mucho, que iban a hacer el trabajo bien, ¿no? Ok, gracias, profe. Ya. Creo que eso es todo eso es todo sobre la China. Otra civilización clásica de la cual vamos a hablar es la India, que eso es lo que estamos hablando hace unos minutos sobre la invasión que vino y que conquistó grandes partes de India. Así que India es una región, ha habido una cultura muy distinta que se ha desarrollado en India por su situación geográfica. Vemos acá que existe en una península, ¿no? Tiene el océano al oeste, al este y al sur, y al norte tiene unas montañas enormes llamadas las Himalayas, ¿no? Que son las montañas más grandes del mundo. Así que la única forma de llegar a India, de invadir a India, es por el noroeste. Así que eso es muy, muy limitado, ¿no? Pero eso es precisamente lo que pasa alrededor del año 1500 a.C., que vienen una invasión de gente llamado los indoeuropeos, también se les dice los arios, pero indoeuropeos es el término que utiliza el libro, es un término más general, que se les dice así porque vienen acá de esta región de Europa, de acá del este, y lo que tienen que ningún otro grupo de personas tenían en ese tiempo es caballos. Eran la primera gente en domesticar caballos, ¿no? Así que claramente eso les dio una ventaja enorme. Así que vinieron acá a India y conquistaron el área y establecieron su población. Y no solamente imponieron su cultura y su idioma y su religión en la población que estaba ahí, pero sino que se mezclaron las culturas de la civilización que vino y la civilización que ya estaba ahí, ¿no? Y de eso viene la religión del hinduismo, que hasta hoy en día la religión más común y más popular de India, que es una religión muy, muy interesante porque tiene varios dioses, ¿no? Es una religión, no hay muchas de esas hoy en día, pero es una religión que tiene muchos dioses. Y también es notable por su sistema de casta, que es parecido a la filosofía de Confucio, porque dice que cada persona tiene sus deberes particulares en la sociedad, pero esto no es basada en tus relaciones con otras personas, pero no, sino relacionadas a tu clase social. Así que hay diferentes castas que son como castas sociales que se deciden cuando naces, ¿no? Así que si tus papás eran partes de una casta, tú eres de esa casta. Y gente de diferentes castas no se podían casar, podías casarte
y socializar con gente de tu propia casta, y cuando tus hijos nacían, iban a ser de tu casta. Así que acá tenemos como un dibujo de las diferentes castas y de cómo se imaginaban ellos, ¿no? Así que la casta más alta, la más poderosa, eran los brahmins, que eran representados por la cabeza, ¿no? Que esta era como la cabeza de India. La cabeza de India eran los brahmins, que eran los líderes religiosos, ¿no? Después los brazos eran los kshatriyas, que eran los guerreros y los reyes, los gobernantes. Es interesante porque los líderes religiosos están encima de los reyes. Lo que les enseña qué tan importante era esta religión de hinduismo en el continente, en la región de India. Y después las piernas son los vaishyas, los granjeros y todo eso. Y los pies son los shudras, los cuales son los que trabajan en la ciudad y cosas así. Y este es el sistema de casta, ¿no? Y así existe sin duda una cosa de superioridad, ¿no? Que hay algunas castas que son superiores, pero así se organizaba India por mucho tiempo, que era, o sea, era la ley que son te podías casarte con alguien de tu misma casta, que cuando tus hijos nacían, ellos tenían que ser de tu misma casta. Así que si tú eras un granjero y tu hijo nacía, él tenía que ser granjero también. O si eras un sacerdote y tu hijo nacía, él también tenía que ser sacerdote. Y así. No mucha libertad. No, sí, esa es una cosa que una crítica del hinduismo y del sistema casta que es muy opresivo en muchas formas. Y es una cosa que hoy en día en India no es la ley, ¿no? El sistema casta. No tienes que seguir todas estas reglas, pero igual hay mucha presión social a hacerlo igual. Así que legalmente ya no ha sido abolido el sistema casta, pero igual importa bastante. Hay mucha influencia todavía, ¿no? Porque esa ha sido la tradición por siglos y siglos, y es muy, muy difícil que paren nada más. Otra cosa sobre el hinduismo, vamos a hablar más de esto con la siguiente cosa que vamos a hablar, pero el hinduismo es una religión étnica, que hay una diferencia entre religiones étnicas y religiones universales. Que las religiones étnicas son que no participan mucho que no traten de convertir a otras personas que existen solamente en un grupo étnico, ¿no? Así que, por ejemplo, la gente de India típicamente son los únicos que son hindúes. No hacen mucha evangelización para convertir a más personas en hindúes, y la religión es típicamente solamente para gente que es india. Esa es una religión étnica. Una religión universal es una religión que existe, que cualquier persona se puede convertir parte de esa religión, y que miembros de esa religión quieren que más personas se unan, ¿no? Y vamos a hablar sobre una de esas religiones universales ahorita. Uno es el budismo. Es la religión universal más antigua, que se creó en el año 1000, que se creó con este hombre llamado Siddhartha Gautama, que es más conocido como el Buda, de ahí viene el nombre del budismo. Nació en India en el año 563 a.C., que era un noble hindú, que la historia era que era un noble hindú que vivía una vida muy fácil, ¿no? Que no tenía muchas dificultades, y que vivía toda su vida en su palacio, pero un día cuando era joven, decidió salir y explorar el mundo, y cuando salió vio que había mucho sufrimiento en el mundo para la gente normal, y eso lo hizo pensar mucho sobre por qué sufre la gente, la causa de todas estas cosas, y en eso desarrolló su filosofía de budismo, que se volvió una religión
que como fue una gran revelación todo esto, así que por eso Buda es un término que significa iluminado. Así que se le dice el iluminado porque es como que averiguó, no sé, la causa de todo el sufrimiento. Y la religión del budismo enseña que todo el sufrimiento viene de ambiciones frustradas, de pasión, egoísmo o de enfocarse demasiado en lo físico y en lo material, ¿no? Así que la forma de eliminar el sufrimiento es de no preocuparse tanto sobre lo físico y lo material, ¿no? Que no estar tan como enlazado en lo material en tu vida diaria. Y así es la religión. Y como dije, es una religión universal. Así quiere decir que los budistas activamente quieren que más gente sea budistas, así que van a diferentes sitios y tratan de convertir a la gente. Otra cosa también sobre el budismo es que se opone al sistema casta. Así que hablamos que originó en India, pero es una religión que también puede ser muy, muy atractiva para mucha gente porque si sigues el budismo en vez del hinduismo, entonces te liberas ese sistema casta y no tienes que seguir ese sistema medio opresivo. Ya. La siguiente civilización de la cual vamos a hablar es sobre la Grecia antigua. Y acá empezamos a hablar sobre las civilizaciones que son más como la base de la cultura occidental. Las primeras culturas griegas se formaron hace 4.000 años más o menos. Acá tenemos un mapa de Grecia. Por si no les queda claro dónde está esto queda en el sur-oeste de Europa, casi en el borde de Asia. Y como vemos acá que Grecia es un territorio con muchas islas, con muchas penínsulas, así que por eso los griegos tenían una muy gran familiaridad con el océano, ¿no? Con el mar. Viajaban mucho en barco, realizaban mucho comercio por barco, y esa era una parte muy importante de la cultura griega. Pero culturalmente los griegos contribuyeron mucho a la cultura occidental. Una de las cosas más importantes que contribuyeron fue su filosofía. Su filosofía que es una forma de utilizar el razonamiento, de pensar para entender mejor el universo, de cómo funciona básicamente todo. Y de eso, de la filosofía, salen otros estudios más específicos como la matemática, la ciencia, la historia, cosas así. Filosofía viene de dos palabras griegas, de philo, que es griego para amar, y sofía, que es griego para sabiduría. Así que literalmente filosofía significa el amor por la sabiduría. Así que es una forma buena de entenderlo mejor a qué se refiere exactamente. Y Grecia tuvo una época clásica del año 750 al 400 a.C., en la cual desarrollaron mucho de esta arte, arquitectura, literatura, ciencia, filosofía y gobierno, que después llegó a ser muy importante culturalmente para el mundo occidental, que vamos a hablar más tarde en unos minutos sobre exactamente a qué se refiere uno cuando habla sobre el mundo occidental. Pero en este tema de gobierno, una de las cosas que se recuerda más sobre Grecia, de sus impactos culturales más grandes, es sobre su desarrollo de la democracia, lo cual es muy diferente de la democracia que tenemos hoy, ¿no? Que la democracia pensamos como que es que todo el mundo puede votar, todo el mundo puede decidir su propio gobierno, es muy bueno para la sociedad. Pero en la Grecia antigua, solo algunas ciudades tenían sistemas democráticos, y igual en esos sistemas democráticos era muy, muy limitado, ¿no? Porque, primero que todo, solo los hombres podían votar.
y segundo de todo, solo los hombres que tenían propiedad y no eran esclavos podían votar. Así que en total eso es como 10% de la población. Así que eso no es un sistema que hoy en día digamos que es justo o democrático para nada. Pero así eran las primeras democracias en Europa, eran de esta manera. También parte de la razón por la cual es tan baja la cantidad de la población que podía votar es que los esclavos no podían participar, y los esclavos en esta época eran una parte muy grande de la población de Grecia. Eran como un cuarto a un tercio de la población eran esclavos. Pero aún así, aunque era un sistema de democracia no muy justo, igual es muy importante para la cultura occidental. Esto es algo que tenemos que diferenciar entre una democracia y una república, que en un momento vamos a hablar sobre la República Romana. Una democracia es cuando los ciudadanos votan directamente por las leyes. Así que lo que hacían, tenemos una escena de una democracia griega, lo que hacían es que todos los adultos, todos los hombres que podían votar, iban a una plaza, a un sitio donde discutían las diferentes propuestas, y ellos votaban, o sea, cada persona que podía votar, votaba a sí mismo sobre las leyes, ¿no? Eso no es lo que hacemos hoy día y no es lo que se hacía en Roma, en una república. Vamos a hablar sobre cómo funciona eso en un ratito. Pero parte de la razón por la cual Grecia tuvo un impacto tan grande, es tan famoso y su cultura es tan conocida, es por el imperio construido o conquistado por Alejandro Magno, lo cual fue un rey griego. Su papá pudo conquistar todo Grecia, y después cuando él fue el rey después de su papá, él conquistó todo este territorio que vemos acá, que en su tiempo era el imperio más grande que jamás había existido, que vemos que no solamente Grecia, pero también Mesopotamia, esa área que vimos antes, Egipto, y que casi llega a India, que conquista partes del Valle del Indo. Así que es un territorio enorme, enorme, enorme. Y eso crea que el idioma y la cultura griega se esparza por toda esta región. Así que por eso se vuelve muy importante, porque después el idioma griego se utiliza para comunicarse entre todas estas regiones, ¿no? Porque los de Egipto no pueden hablar egipcio con los de Mesopotamia, así que en vez se utilizan griego para comunicarse, porque ambos son parte del imperio griego. Así que griego se volvió como un idioma en el cual todos se pueden comunicar. La siguiente civilización de la cual vamos a hablar, y la última en la cual vamos a hablar en detalle, en la cual está en el libro, es sobre Roma, lo cual Roma se considera como la civilización clásica, la civilización antigua más importante para el desarrollo de la cultura de Europa y de Europa occidental específicamente. O sea, y Roma tiene una cultura muy parecida a la de Grecia, porque tomó muchos de los aspectos de la cultura griega y los adoptó por sí mismo. Así que cuando hablamos sobre la cultura occidental, eso se refiere a las partes de Europa que han sido más, como que tienen la más grande influencia, la más grande herencia de las culturas romanas y las griegas. Así que eso es como, por ejemplo, Italia, Francia, España, no sé acá, pero Inglaterra, Grecia. Estas partes se consideran Europa occidental. ¿Alguna pregunta? Creo que alguien trató de decir algo. ¿O no? Ok. Ya, pero como dije hace un segundo, la cultura y religión romana era muy parecida a la griega. Por eso un término que se utiliza bastante es la cultura greco-romana, porque era muy parecida, ¿no? Así que a veces es difícil diferenciarla. Y ambas culturas fueron a definir qué es la cultura occidental. Pero los romanos hicieron más que solamente adoptar la cultura griega y sus tecnologías y su mitología y todo eso. Hicieron muchos logros sí mismos, como
en gobierno, en segundo vamos a hablar sobre la estructura republicana, el gobierno republicano, sobre el desarrollo del derecho civil, de cuándo puedes castigar a alguien o no, y de la ingeniería. Acá tenemos un muy buen ejemplo de la ingeniería. Muy famosos son los dos aspectos de la ingeniería romana. Primero que todo son sus acueductos, que se utilizaban para llevar agua a las diferentes ciudades romanas, que era un sistema muy complicado, ¿no? Porque tenían que diseñar estas formas de llevar agua por kilómetros y kilómetros y kilómetros. Así que tenían que diseñar los acueductos, o sea, justo perfectos para que lleguen la cantidad correcta de agua, para que no llegue muy poca y no lleguen demasiada, para que tenga suficiente para sobrevivir la ciudad, pero tampoco para que se inunde. Y el otro aspecto son los caminos romanos, que para conectar su imperio tan grande, los romanos construyeron muchos y muchos caminos que para construirlo también era un sistema un poco complicado, ¿no? Que ponían bastante material y cosas así para que duren, ¿no? Y la herencia y el legado del Imperio Romano fue tan grande que latín, el idioma del Imperio Romano, continuó siendo utilizado por siglos, hasta más de 1000 años después de que terminó el Imperio Romano, pero no como lengua diaria, sino el latín se utilizó como lengua de los intelectuales, y también como hablamos hace un segundo, que el griego se utilizaba en esta parte del mundo para comunicarse entre diferentes pueblos que hablaban idiomas diferentes, y el latín se utilizaba en esta parte de Europa para comunicarse entre diferentes pueblos que hablaban diferentes idiomas. También hay muchos idiomas europeos que están basados bastante en el idioma latín. El español es uno de ellos, que el español se parece bastante al latín, y también se parece bastante a los idiomas, al portugués, al francés, al italiano, porque todos estos idiomas están basados muy, muy fuertemente en el latín. Pero ya, hablando sobre esta estructura republicana, Roma, al inicio Roma comenzó como un reino, como muchas de las otras civilizaciones de esta época, pero después de eso no pasó mucho tiempo hasta que votaron el rey porque trataba muy mal a la gente, y crearon lo que se llama la República Romana, que duró desde el año 500 hasta el año 27 a.C., que la forma en la cual funciona una república comparada con una democracia, ¿no? Una democracia funciona que la gente vota directamente para las leyes, pero en una república, en vez de votar tú mismo sobre las leyes, lo que haces es que votas por un representante y que crees que tienen tus mismos valores, tus mismos intereses, y pues el representante hace las decisiones políticas. Y este es un sistema que encontraron que funcionaba mejor, que duró mucho mejor, que pudo ser más organizado, ¿no? Porque para hacer que cada ciudadano vaya a dar su opinión en cada decisión política sería un caos. Pero en vez de esta manera hay un senado, se le decía al grupo de representantes que pueden hacer las decisiones políticas, y igual el pueblo puede tener un poco de influencia en cómo funciona el gobierno. Pero al inicio vemos que el sistema no era muy justo como en Grecia, que al inicio solo los patricios se podían representar en el Senado. Ahora, esto es una cosa sobre clase social romana, que había dos clases sociales, la verdad tres que tenemos acá: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran la gente, los nobles, la gente rica, la gente poderosa, que tenía plata y tierra, controlaba, ¿no?,
Así que al inicio solamente ellos podían votar para representantes en el gobierno. Pero esto enfadeció mucho a los plebeyos, los cuales eran la mayoría de la población, hasta que hubo una rebelión plebeya, y después de eso dejaron que los plebeyos también tuvieran a representantes en el Senado. Pero igual, a pesar de esto, igual hubo una gran parte de la población que no fue representada, y esta población es otra vez los esclavos, que que eran 25 a 40% de la población del Imperio Romano, dependiendo en qué época era, pero ellos nunca fueron representados, ¿no? Así que vemos que a pesar que parece más justo esto, igual había una gran injusticia por la esclavitud, y también porque ellos tampoco dejaban que las mujeres voten. Así que vemos que es un poco más justo que la democracia de Grecia, funciona un poco mejor que la democracia de Grecia, pero igual no es muy bueno, digamos. Un desarrollo muy importante en el Imperio Romano, que influye bastante a la cultura occidental y Europa en general, y también muchas otras partes del mundo, es el cristianismo, que surgió durante el Imperio Romano. Y como vimos antes que el hinduismo era una religión étnica y el budismo era una religión universal, el cristianismo es una religión universal y el judaísmo es una religión étnica, y el cristianismo sale del judaísmo. Así que, ¿cómo funciona eso? Durante el Imperio Romano, los israelitas, la gente de Israel, está bajo una crisis, ¿no? Una crisis porque están que viene gente y los conquista, y están bajo mucha opresión. Y es una situación muy mala para los israelitas, y de esa situación de crisis, bueno, primero hablemos sobre qué es el judaísmo. Es una religión étnica, como dije, que es étnica solamente a los israelitas, a los hebreos que viven en lo que ahora es Israel. En ese día también se le decía Israel. Es interesante, es diferente porque es una religión monoteísta, significa que creen en un Dios nada más. Y en esta época la mayoría de las religiones tenían varios dioses, pero la religión del judaísmo creían en solamente un Dios, y también tenían un código moral que se aplicaba a todos igualmente. Esos son los 10 mandamientos, ¿no? Que seguro que ustedes conocen un poco, aunque sea, que son interesantes porque aplican a todos igualmente, ¿no? Cada persona tiene que seguir los 10 mandamientos, no importa si seas una persona pobre o rica, un rey o lo que sea. Pero estas dos cosas metían a los judíos en un poco de problemas en el Imperio Romano, parcialmente porque su creencia que solamente hay un Dios, eso no les gustaba a los romanos, porque los romanos requerían que la gente que ellos conquistaban, que reconozcan a los dioses romanos, ¿no? Podían quedarse con sus dioses antiguos. Por ejemplo, cuando los romanos conquistaron a Egipto, dejaron que los egipcios continúen alabando a sus dioses egipcios, pero también tenían que respetar a los dioses romanos. Los hebreos, los judíos, no querían hacer eso porque ellos creían en solo un Dios. Así que decían, no puede haber más dios que nuestro Dios, no existen los dioses romanos. Y eso lo metía en problemas con el Imperio Romano, que eso fue parte de la razón por la cual hubo tan gran crisis en Israel en esta época, y de esa crisis sale la religión del cristianismo, que sale como un secto del judaísmo, que los cristianos y los judíos creen en el mismo Dios, ¿no? La diferencia viene en que los cristianos creen que Jesús fue un Mesías, que es el Hijo de Dios, que vino para salvar el mundo, y es justo eso que cambia, ¿no? Porque los judíos creen que Dios es específicamente el Dios de los judíos, de los israelitas, pero en cambio los cristianos creen que vino Jesús y salvó a todo el mundo, ¿no? Así que ahora ya no es una religión religiosa solamente para los israelitas, pero sino para todo el mundo, y eso lo hace una religión universal.
Y crece como a la mitad como al comienzo del Imperio Romano, esta religión, el del cristianismo, y se pone a crecer y a crecer a través del imperio. Originalmente el Imperio Romano oprimía terriblemente a los cristianos, porque también lo veían como una amenaza, porque los cristianos tampoco creían en los dioses romanos, ¿no? Porque también creían en solo un dios. Así que por eso los cristianos tenían como, más o menos que ocultarse, así que no utilizaban como símbolos secretos para identificarse como cristianos. Uno de ellos es el símbolo este del pescado que ven acá, que es un símbolo que los cristianos utilizaban para identificarse uno al otro, para que no sepan los romanos, las autoridades romanas, que eran cristianos. Y también mientras fue creciendo el cristianismo, fue adoptando más de estas ideas occidentales, griegas y romanas, que no tenía antes, ¿no? Porque antes era original de Israel, del Medio Oriente, pero mientras fue creciendo, adoptó más ideas sobre esta filosofía, más como cosas abstractas, cosas universales, absolutas, estas ideas que Dios es infinito y cosas así, son cosas que fueron siendo adoptadas por la influencia de la filosofía griega y romana. Y acá tenemos a San Pedro y San Pablo, dos de las primeras autoridades de la religión cristiana que fueron responsables por el crecimiento de la religión en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que mientras fue pasando el tiempo, tuvo unos grandes cambios, específicamente en el IV siglo, en los años 300, hubo un emperador llamado el emperador Constantino, que hizo muchos cambios en el imperio, que primero que todo, hasta este punto, como mencioné, los cristianos sufrían mucha opresión, pero primero, una de las primeras cosas que hizo Constantino es que Constantino sí mismo, él se convirtió en cristiano. Así que él cambió, primero que todo, paró de oprimir a los cristianos y después de eso hizo que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Así, totalmente diferente de como era antes. Y otra cosa que hizo es que en este punto de su historia el Imperio Romano se había hecho tan grande como ven acá y estaba un poco menos estable, que era imposible gobernar el Imperio Romano de una misma ciudad. Así que lo que hizo Constantino es que partió el Imperio Romano en dos, en la parte occidental y la parte oriental. Y la estrategia era que esto sería más fácil de gobernar, pero lo que terminó pasando es que estas dos mitades se empezaron a separar y separar y separar cultural y políticamente, ¿no? Esta parte del Imperio Occidental Romano, ahí se continuó a hablar latín, lo cual era el idioma oficial del Imperio Romano, y cosas así. Y en la parte oriental, ahí se hablaba griego, ¿no? Así que esta parte, la parte de morado, era más influenciada, tenía más influencia griega, y en la parte occidental había más influencia latín, más influencia italiana romana. Así que acá vemos una diferencia cultural en Europa que tras la historia va creciendo y creciendo y creciendo, y eventualmente causa que la iglesia cristiana se rompa en dos, en la iglesia católica y la iglesia ortodoxa del este, pero eso pasa en siglos y siglos después, todavía no. Creo que esto es todo lo que tengo en el PowerPoint. Estas son las civilizaciones sobre las cuales decidí hablar porque son las que están en el libro, así que son las que me imagino que van a estar en el examen, así que me parecieron las más importantes de las cuales hablar, pero como mencionamos antes, de ninguna manera son las únicas, ¿no? Muchas veces en la historia se excluye otras regiones porque, bueno, por razones complicadas, porque esta parte del mundo, Europa,
se volvió más tarde la región del mundo más poderosa y ellos pudieron definir, ¿no? Ellos pudieron decidir qué historia es importante e decidieron que su historia es la importante. Pero eso no es decir que no hay civilizaciones así grandes, poderosas, con legados y herencias culturales muy importantes en otras partes del mundo. Por ejemplo, acá en México vemos, en Centroamérica, no solo en México, vemos que el desarrollo de las culturas, los olmecas, los mayas y los aztecas, que como vimos que como los griegos y los romanos, que primero vienen los griegos y después los romanos desarrollaron aún más esa cultura y así fueron desarrollando cosas realmente muy impresionantes, increíbles. Lo mismo estaba pasando en Centroamérica, que primero estuvieron los olmecas, que desarrollaron estas cosas como astronomía y una cosmología del mundo y cosas así y tenían un sistema de escritura y cosas así que siguieron siendo utilizados siglos después. Mi punto es importante acordarse que porque estas civilizaciones son las más habladas, no significa que son las únicas, y ni siquiera que son las más importantes necesariamente. Solamente son... Maestra, perdón que le interrumpa. ¿Sí puede adelantar un poquito donde hablaba de lo que es el muralismo? Porque Claro. ahí ajá, esa. Lo que pasa es que como lo estoy capturando en mi teléfono, entonces no alcancé a capturar eso. Gracias, ya. Pero sí, no es importante recordarse que la historia de Europa no es la historia entera del mundo. Ya. ¿Alguna última pregunta antes de que terminemos la clase? ¿Sobre el material? ¿Sobre cualquier cosa? Todo lo que está usted explicando y hablando ahorita, todo eso va a venir en el examen. Sí, todo lo que he puesto en el... Bueno, ¿a qué se refiere lo que he cubrido acá o lo que acabo de decir después de que Sí, hablamos un montón? mira, todo lo que estamos mirando, todo eso, quiero Sí, saber si todo eso viene para uno empiece a investigar más sobre eso. sí, todo esto sobre China, sobre Ujú. India, sobre el budismo, Grecia, Roma, lo tomé directamente del libro del Task. Ok. Así que eso es lo que está escrito ahí, así que es lo que me imagino en lo que se va a enfocar el examen. Creo que lo más importante en estudiar para el examen es asegurarse que entienden todos los términos claves. Creo que eso es una buena forma de comenzar, y cuando entiendes todos los términos claves, ahí puedes ir desarrollando más tu conocimiento, asegurarte que entiendes todo bien, que entiendes la historia, cómo pasó todo, pero Ujú. como los términos claves son un buen sitio donde comenzar, yo creo. Pero sí, Gracias. todo lo que saco, lo que pongo en las presentaciones, en las clases, lo saco del libro de Task. Maestra, una pregunta. ¿Sí? El libro que usted tiene, ¿dónde nosotros lo podemos conseguir? Porque yo tengo otro libro, pero no sé si es lo mismo o no, pero este libro yo no me lo he puesto todavía a mirar. No sé si es igual al que usted tiene. ¿Lo tiene ahorita? Sí, lo tengo ahora. Pero este dice GED, me lo dio una cuñada mía hace como un año o dos que yo estaba buscando dónde sacar un GED y ella me dijo, ¿Es del GED? ¿Dijiste? sí, así dice aquí, dice estudio número 1, Barron's, es un test preparación y es en español. Ok. De lo que yo entiendo, el GED es un poco diferente al TASC, ¿no? Son parecidos, son bien parecidos, pero el TASC es un examen más nuevo que se requiere en Nueva York, que se basa un poco más en pensamiento crítico. No tanto en simplemente memorizar cosas, pero también en pensamiento crítico. Así que no solamente
por ejemplo, en el estudio, ¿qué significa eso para nosotros acá en estudios sociales? Que no es solamente sobre saber qué pasó, sino también por qué pasó. Así que por eso digo que es muy, muy importante que hagan preguntas si no entienden algo, cualquier cosa así, porque quiero que sepan no solamente qué pasó en el pasado, cómo funcionan estas cosas de estudios sociales como el gobierno, la economía, no solamente qué, pero también por qué. Porque eso es una parte de lo que yo he leído, de lo que yo entiendo, es una parte importante del examen. ¿Y dónde nosotros podemos así conseguir ese libro o no sé si se lo puede printear? ¿Está en el internet para printearlo, al menos las hojas que usted da a las clases o se puede mirar? En Amazon. Sí, está en Amazon. O en Amazon. En Oh, Amazon ok. también. En una tienda grande de libros tal vez lo puede encontrar, como un Barnes Noble o algo así. Ok, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. Ok. Entonces, Eli, me quedé en donde era capítulo 10 de analizar civilizaciones. ¿perdón? Me quedé en el capítulo 10 de analizar civilizaciones clásicas y principales regiones del mundo antiguo. ¿En qué parte? Todos esos que están ahí como términos claves y aristócratas y todo eso que estaba hablando, es de todo lo que estábamos hablando. ¿Estos términos claves? Ajá, son términos claves. Sí, todos estos son del libro que yo sacaba. Así que todos estos términos son importantes de conocer y de entender bien. Yo Ya. les recomiendo que si tienen su teléfono, capturen la pantalla para que así no estén escribiendo todo porque es mucha información. Bueno, es una opinión mía. Sí. Yo los capturo. También, como siempre, les mando la grabación de la clase y si hay algo que les faltó escribir, siempre pueden regresar y verlo otra vez. Pero ya tiene que ir terminando la clase, ya casi son las 11 y... Sí, maestro, inclusive, perdón que comente, pero creo que a veces a unos nos hace más fácil ir escribiendo. Cuando uno escribe, uno va recordando. Y cuando hablan de eso, dice, oh, yo ya lo escribí, yo lo hice. Entonces es como una manera de recordar. De la captura sí está muy bien porque te sirve para recordar. Pero bueno, hay muchas veces que nuestros teléfonos también se llenan de muchas imágenes y se tienen que perder. Entonces es mejor la clase como nos las manda grabadas para que podamos repasarlo otra vez por si algo se nos llega a olvidar. Muchas gracias, maestro. Espero la clase en el Drive. Gracias. Buen sábado. Gracias. Nos vemos la próxima semana entonces. Gracias, Gonzalo. Hasta luego, chicas. Gracias. Hasta luego. Bye. Luego. Nos vemos en la siguiente clase. Hola. Hola, ¿cuál plato que